Hola, mi nombre es Cristian Schnacke, soy psicólogo y director del Centro de Psicología Integral de la Persona de la Universidad Finisterra. Hoy me invitaron a darle una charla PEP para poder profundizar o explicarle un poco una técnica que estamos tratando lentamente de ir incorporando en Chile y que se llama la psicoterapia simbólica. ¿Mm? Les voy a contar un poco dónde surge, de qué se trata. Vamos a tratar de ir introduciéndonos un poco en cómo se articula esta técnica, cuál es el sentido que tiene esta técnica, qué es lo que le aporta profesionalmente. Y después vamos a tratar de ir desarrollando algunos ejercicios que puedan ser útiles para su práctica profesional. ¿Mm? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar un poco de qué es esta psicoterapia. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no existe una psicoterapia por medio de símbolos, sino que existen distintas escuelas que trabajan con psicoterapia, poniendo como herramienta central el trabajo simbólico. ¿Ya? Pero nosotros vamos a tratar de poner la atención específicamente sobre una metodología, que la voy a explicar más adelante, que es la psicoterapia simbólica. Cuando hablé y puse el título de psicoterapia por medio de símbolos, destaqué esta frase abajo: caminando descalzo al encuentro con la profundidad del otro. Porque una cosa que permite la psicoterapia simbólica es tener una actitud donde el terapeuta no es el que sabe la verdad sobre el paciente, no es el que sabe qué es ni cómo le conviene a mejorarse al paciente, sino que invita al paciente a un proceso de autodescubrimiento y de autoconfrontación consigo mismo. Es el mismo paciente, de alguna manera, el que empieza a mostrar qué cosas le hacen disonancia a sí mismo y cuál es la forma en que tiene que hacer para poder ir solucionando estas disonancias. A diferencia de otras técnicas o estrategias, que de alguna manera el terapeuta tiene mayor capacidad de involucrarse o de generar cambios afectados a veces por sus propios valores. En psicoterapia simbólica esta afectación, digamos, se reduce a su máxima expresión, su mínima expresión. ¿Mm? Entonces, para irnos introduciendo lentamente en el tema, me gustaría que pensemos en lo siguiente, ¿no? Algunas preguntas que quizás nos vienen al origen de nuestra formación como psicólogo y que quizás son una de las preguntas que más hoy día con las que más se bombardea a los estudiantes de psicología en las distintas escuelas de psicología, aunque probablemente la Finisterra no, por su arraigo antropológico, ¿no? Es si la verdad es algo relativo. ¿Es la verdad algo relativo? ¿Existe alguna verdad? ¿O existen verdades? ¿Hay algo que sea bueno y hay algo que no sea bueno para una persona? ¿Existe un bien o todo depende? ¿O bien es todo lo que quiero y lo que puedo hacer? ¿Tengo que aceptar que la realidad es una construcción social porque está de moda, porque hay muchos teóricos que lo hablan así? ¿O puedo cuestionarme que quizá la verdad no es una construcción social y que existe en sí misma y que las cosas son verdaderas, le reconozca yo o no su realidad? Si la mayoría son ciegos, ¿tengo que aceptar que la luz o los colores no existen? ¿Tendríamos que llegar a ese consenso por mayoría? ¿La verdad es una cosa democrática? Todos tenemos el mismo camino para desplegar nuestro ser, todos tenemos que desarrollarnos de la misma manera, tenemos que tener los mismos conceptos, la misma mirada del mundo. En relación a estas preguntas, quiero dejar solamente eh, algunas ideas dando vuelta como para la reflexión de ustedes, ¿no? No quiero responderlas, pero sí dejarle algunas herramientas como para que ustedes se vayan haciendo estas preguntas y vayan haciendo reflexión, ¿no?
Y la pregunta que me parece más interesante en la línea de lo que acabo de la serie de preguntas que acabo de mostrarle, es si no confundimos de repente percepción y realidad. Porque nuestra percepción, de alguna manera, es el modo con el cual podemos adquirir una perspectiva de la verdad, que está limitado por nuestros sentidos. Yo veo la realidad de un modo particular, pero eso no es la realidad, esa es mi percepción de la realidad. Y por supuesto, cuando veo la realidad de un modo particular, esa particularidad es subjetiva, pero se alimenta de un algo que está fuera de mis propios sentidos, que es lo verdadero. ¿Será así? Por el problema de que si no existe verdad, es cómo conversamos, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo dialogamos, cómo definimos qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo conveniente, qué es lo no conveniente, lo moral, lo inmoral. Debe haber algo que compartimos, que está implícito y que va más allá de nuestra mera percepción. Creo que hay que preguntarse estas cosas, ¿no? Ahora, en todos estos cuestionamientos y en todo este cambio de paradigmas, digamos, donde empieza a cuestionarse todos los valores, donde empieza a ser más importante la percepción de la realidad que la realidad misma, nos lleva a desorientarnos, nos lleva a ponernos en una situación de duda permanente frente al otro. Porque si no hay verdad, lo que digo yo es verdadero en tanto y en cuanto soy capaz de defenderlo frente a un otro. Y se sostiene como verdadero en la medida que yo someto al otro a mi verdad. Y esa realidad genera un contexto de conflicto entre el ser humano. Entonces, tenemos que darnos cuenta que si hay diálogo y si hay conocimiento, es porque debe existir algo verdadero que va más allá de nuestras meras percepciones. Y que esas percepciones, que pueden ser muy distintas, se refieren a eso de verdadero común que tienen las cosas o la situación. El tema de los símbolos, el trabajo con símbolos, surge en los orígenes de la vida humana, con las primeras civilizaciones. Las primeras civilizaciones ya empiezan a ocupar símbolos como herramienta de salud. Si piensan en la cultura mapuche, la machi está rodeada de muchos símbolos que le otorgan poderes específicos para la curación de los distintos, de los distintos integrantes de su tribu, ¿no? En los aztecas, en los incas, en los mayas y en culturas anteriores, está plagado de símbolos que están relacionados a la cultura de la salud y de la enfermedad. Entonces, la utilización de símbolos para la recuperación de la salud no es una novedad, sino que es tan antigua como la cultura del hombre. En los estudios más antiguos relacionados con este tema se remontan a las tablillas cuneiformes. Perdón. Donde se veía en estos documentos, en estas piedras justamente, cómo ciertas figuras, ciertos símbolos están relacionados a la salud, al bien, al mal, al recuperar la salud, al perder la salud, etc., ¿no?
Pero el desarrollo de estas técnicas se vio entorpecido con la emergencia del dualismo cartesiano y del materialismo, que fueron su consecuencia más directa. Entonces, ¿por qué? Porque con el materialismo se puso en duda todo lo que no se pudiera probar empíricamente. Todo lo que no tuviera prueba empírica no era científico y por lo tanto era de alguna manera despreciable. ¿Mm? El materialismo quería probarlo todo a través de la experimentación. Pero habían ciertos aspectos, especialmente los psíquicos, que estaban relacionados a la enfermedad mental, que no eran fácilmente accesibles por medio de la investigación. Y la cura simbólica, la cura a través de los símbolos, a través de los signos, a través de los ritos, no cabía en la academia. Entonces fue quedando como una cosa esotérica y media rara para los chamanes y brujos. Y se fue quedando fuera de la academia. Con esto surge este desprestigio a lo que no se podía experimentar, con toda esta corriente del dualismo cartesiano, ¿no? Se desconecta además toda esta ciencia psicológica que va a surgir después, con todos los años de conocimiento antropológico previo. Porque ya Aristóteles, Platón, Sócrates, los atomistas, Euclides, etcétera, todos estos filósofos antiguos, ya traían un conocimiento del hombre que se habían ido formando lentamente por la observación, por la reflexión, que con Descartes queda como cortado, porque como no se podía demostrar empíricamente, como la demostración era desde el razonamiento, se desconoce todo y se quiere empezar todo de nuevo desde el método científico. Y todo lo que se conocía de la persona, del ser humano, de lo más propiamente humano, la naturaleza del hombre, se guarda como una cosa antigua que no tiene ningún sentido ni utilidad. Con eso, los conceptos como el alma, unión sustancial, la cogitativa, la estimativa y tantos conceptos que ustedes han visto ya en sus estudios, se pierden. Y comienza después a surgir una ciencia psicológica sin vocabulario propio que le permitiera desarrollarse de manera adecuada y empiezan cada uno a tratar de armar esta nueva ciencia que surgía de la psicología, pero encontrando que le faltaban piezas del puzzle porque no tenían un lenguaje común ni tenían una mirada común del hombre que les permitiera hacer una comprensión global de un sistema en el cual se fueran dando herramientas, pero se firmara una mirada unitaria y integrada del ser humano. Y cada uno empieza a agarrar los filósofos modernos de esa época, ¿no? Los filósofos que se le ocurrían y hacen una mezcla entre los que tienen de psicología con un poco de filosofía, sin una comprensión global y que es una cosa que al final es como un cojo con tres patas, ¿no? Una cosa que no termina de ser una persona, no, es una cosa rara, ¿no? Entonces se desarrollan estas escuelas psicológicas, ¿cierto? Se fundan estas visiones parciales del hombre que sobrevaloran un aspecto por otro, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis con esta mirada de un hombre determinado y esclavo, ¿cierto? Que venía de una corriente filosófica determinista. En América, las teorías conductuales que reducían a la mirada sobre un hombre como lo experimentable, como una máquina, ¿cierto? Como un estímulo-respuesta. Y así no logran esta articulación que hubiesen logrado sin esta ruptura con la historia, ¿no? Pero este materialismo en psicología no se podía sostener mucho tiempo. ¿Sí? Porque la profundidad del hombre era tan evidente que no se podía entender simplemente desde lo experimental.
ni desde una teoría chiquitita que tratara de iluminar la inmensidad del hombre, ni desde la comprensión de la patología para poder entender la totalidad del hombre. Y empiezan a surgir explicaciones que van más allá de lo material, pero de forma desarticulada y desnaturalizada. Empiezan a tratar desde la técnica a tratar de explicar la profundidad en vez de tratar de entender primero al ser humano para después buscar la técnica que se adecua al ser humano. Y por eso empiezan a adecuar la mirada del ser humano para que encaje con la técnica, en vez de que la técnica encajara con una mirada real del ser humano, integral. Y por eso nos encontramos con que después muchas técnicas como que deformaran un poco al ser humano para calzarlo en su técnica. ¿Mm? Como que le hacen fuerza al ser humano para que calce en la técnica. Entonces, yo tengo que tener el complejo de Edipo, tengo que tener el complejo de Electra, tengo que tener el complejo no sé qué, porque así se entiende el modelo no sé cuántito. Bueno, pero yo no soy un modelo no sé cuántito. Y el ser humano es mucho más grande que un modelo. El ser humano es mucho más profundo que un modelo. Entonces, no se puede hacer un modelo en el cual yo tenga que meter al ser humano y encajarlo y adaptarlo a un modelo, sino que necesito un modelo que sea tan amplio que permita la comprensión general de lo que es ser persona. Que era bastante más próximo a lo que tenían los primitivos en Grecia, los filósofos. Entonces empieza a hablar nuevamente algunos conceptos filosóficos de la filosofía clásica, con nombres nuevos. Pero no se lograba todavía esta integración que habían logrado los filósofos antiguos. Y se comienza a revalorar todo lo inmaterial, se comienza a retomar todo el tema de la emoción, de los afectos, etc. Mientras tanto, yo les decía, psicoterapia, el tema de los símbolos, seguía siendo una cosa de brujas, ¿no? Brujas, brujos y psicólogos raros, chalala. Como decíamos nosotros en la escuela, cuando nos referíamos de repente, nuestra profesora de Gestalt, a la que yo quise muchísimo, siempre decíamos era la profesora de las materias más chalala, más esotéricas, más relajadas, más raras. Que por cierto me encantan. Tienen mucho de verdadero. Pero bueno, pero todo el trabajo en los sueños entonces queda para estas ciencias medias raras, para esta área de la psicología media rara, que la van desarrollando un poquito por el lado de la academia, porque la universidad no querían meterse mucho con estas cosas medias extrañas, ¿no? Entonces de Soil, el año 38, desarrolla su técnica del ensueño dirigido, que es muy, muy similar a la psicoterapia simbólica que vamos a tratar de profundizar más adelante, ¿ya? Y plantea, por una técnica que le había enseñado un mago, discípulo de Jung, una técnica en que se le hacía al paciente soñar despierto con una serie de símbolos, donde el paciente iba teniendo unas vivencias de subir y bajar, de enfrentarse con lo que le da miedo y atacar y matar a lo que le da temor, etc. Y de esa manera iba logrando la recuperación de los pacientes. Interesante señalar que Robert de Soy no era psicólogo, era un ingeniero, que se dedicó a esto porque le gustaba el tema del servicio a la gente y a la ayuda a la gente que sufría psíquicamente, ¿no? Después, dentro de esta misma línea está la imaginería afectiva guiada, de Loiner, la psicoterapia idética, de Hassen, la psicosíntesis, de Sagioli, la psicoterapia de la imaginación, de Schroer. Y el año 74, en Argentina, yo diría que uno de los grandes desarrollos latinoamericanos y que no se le ha dado ninguna importancia ni se ha dado la suficiente difusión, la doctora Mariana Ennis, que era una psiquiatra de la Universidad Católica, no, de la Universidad de Buenos Aires, desarrolla junto a un equipo de psicólogos y psiquiatras lo que se llamó la psicoterapia simbólica, que sin haber conocido el trabajo que había hecho años antes de Soil en Francia, desarrolla algo muy similar en Argentina, con algunos matices que vamos a rescatar más adelante y que les voy a explicar por qué justamente me parece que hace que esta técnica tenga algo especialmente importante. Más adelante sigue el trabajo con la terapia emotivo-reconstructiva, la imaginería visual espontánea y el análisis imaginativo. Entonces, no pretendo abarcar todas las técnicas que tienen en su foco principal el tema de la psicoterapia, simbólica, con símbolo, con fantasía guiada, pero son las más importantes las que estoy mencionando aquí.
¿Mm? Cada una de ellas trabaja de una manera eh, más o menos común en el sentido que trabajan con la imaginación, pero el modo de hacer el trabajo es distinto. ¿Mm? Bueno, a mí me pasó cuando eh, el año 2002, tratando de buscar una escuela de psicología que tuviera una mirada antropológica completa, una mirada de hombre completa, llegué a la logoterapia, que supongo que habrán escuchado algo de la logoterapia. Y en la logoterapia, eh, perdón, se me fue aquí la pantalla. Ay, ahí sí, perdón. En la logoterapia, denme un segundo para poder cerrar aquí. Ahí sí, perdón. En la logoterapia, eh, se veía todo el tema este del sentido de la vida, la importancia del sentido de la vida, y la trascendencia del sentido de la vida eh, con los pacientes. ¿Mm? Y a mí me llamaba mucho la atención porque el profesor que yo había tenido en España, el magíster que yo había hecho en Ciencia de la Familia, me había hablado pura maravilla de esta técnica y me había dicho que tenía una comprensión muy bonita de la persona. Si bien tenía algunas errores conceptuales, algunos problemas de la mirada del hombre, era como la que más se acercaba a la filosofía y a la antropología que a mí me interesaba y que había estudiado. Pero cuando llego a Buenos Aires a hablar con el decano en ese entonces de la Universidad Católica de Buenos Aires sobre esta técnica de la logoterapia, para ver qué me aconsejaba, me sugiere que me reúna con una psiquiatra argentina que había desarrollado un método propio. Y yo como buen chileno, la verdad que lo vi un poco sospechoso, esto de un método propio y argentino. ¿Ah? Como que desde mi prejuicio yo decía, bueno, esta cuestión argentina, quizás qué cosa me van a vender. ¿Ah? Y decidí que quería ir a entrevistarme con esta psiquiatra y conocerla y que me contara ella personalmente esta psicoterapia simbólica. Y ahí está la foto, justamente ese día que la fui a conocer y que ella me hizo mi primera sesión de psicoterapia simbólica. Y fue muy, 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 muy interesante la experiencia, realmente muy intensa. Primero, porque creo que el aporte fundamental de la doctora Ennis fue rescatar la mirada antropológica de los clásicos. Es decir, tener ella como terapeuta una comprensión clara de qué es el hombre, de qué es su dignidad, del respeto que hay que tener por la dignidad del hombre, de que hay que entender la profundidad del hombre y que por lo tanto hay que tener mucho cuidado también de no juzgar y de dar tiempos para que la persona haga procesos. Y arraiga este desarrollo teórico, primero en un muy buen fundamento en la filosofía aristotélica tomista, lo que permite que pueda de alguna manera explicar su intervención de una manera muy completa y muy consistente, y desarrolla una técnica que del todo es coherente con esta mirada del hombre. Entonces la psicoterapia simbólica es un método que se basa en una concepción realista del hombre, donde existe un orden fundamental, objetivo, establecido por la naturaleza de las cosas, por la naturaleza del ser mismo. Esto está arraigado, como les decía al principio, en una visión antropológica. ¿En qué sentido tiene el hombre? Eh, ¿Cómo funcionan los sentidos? ¿Cómo funcionan las facultades humanas? ¿Cómo funcionan los afectos? ¿Mm? ¿Qué cosas traban los afectos? ¿Qué posibilitan que los afectos se desplieguen? Etcétera. Al señalar que es un orden establecido de las cosas, podemos deducir que este orden está pronto a ser descubierto y no es un orden que pueda ser creado por ningún hombre más que por su creador. O sea, este orden, esta jerarquía de bienes, está en la naturaleza del mismo hombre.
Y no es una cosa que se pueda, que se le pueda quitar, que se pueda poner y sacar. ¿Mm? Ahora, la psicoterapia simbólica como técnica psicoterapéutica, lo que propone es que el paciente en un estado de relajo va a, va a hacer un proceso imaginativo, ¿ya? Con un símbolo que le va a entregar el terapeuta, que va a ser como un, una carnada en una caña de pescar. Pero el lugar al que vamos a ir a pescar es el inconsciente. Entonces el símbolo es este gusanito que ponemos como carnada en el anzuelo y lanzamos al inconsciente. Y lo que pique dentro de este mar son contenidos inconscientes de nuestra vida, que el paciente va a sacar, no yo. Yo le diré a mi paciente que vuelva a tirar, que tire más lejos para que vaya encontrando algo, pero no le voy a decir qué tiene que encontrar, ni le voy a decir cómo tiene que encontrarlo. Salvo algunas indicaciones que lo ayuden, por supuesto, a profundizar, a enfrentar miedo, algunas cosas muy generales. ¿Mm? Y una vez que el paciente levante su caña de pescar y se encuentra con que lo que sacó fue un zapato, el único que va a tener la clave para entender qué le está diciendo ese zapato es el paciente, no el terapeuta. Porque solo el paciente entiende las claves de su inconsciente y de sus propias vivencias. Nosotros lo podemos confrontar, lo podemos cuestionar, lo podemos ayudar a que reflexione, pero el código de interpretación del material inconsciente es del paciente, no del terapeuta. Es el paciente el que interpreta, es el paciente el que descubre, es el paciente el que simboliza. El terapeuta acompaña el proceso. El terapeuta enseña el proceso. Entonces mi paciente ve el zapato y si yo como terapeuta lo que tengo que ayudarlo a que haga es que se contacte con el zapato y lo describa profundamente. Porque esa descripción le va a permitir después, en la interpretación, descubrir qué le dice el zapato. Por ejemplo, si yo simplemente digo un lápiz puede significar muchas cosas. Un lápiz puede ser esto, un lápiz puede ser esto, pero un lápiz puede ser esto. Y esto no es lo mismo que esto o que esto para mí. Porque este lápiz es el lápiz que me regaló mi primer jefe. Y si yo en la interpretación describo y digo es un lápiz dorado, que es una pluma, que también es dorada, que se ve fino, bonito, voy a poder, cuando haga la interpretación, decir, ah, esto me simboliza mi primer trabajo, mi primer jefe. Pero si simplemente me quedo con lápiz, cuando tenga que interpretar, no voy a saber qué hacer. Entonces la tarea del terapeuta en ese momento, cuando ya el paciente ha armado el símbolo, es ayudarle a que lo describa de la mejor manera posible para que cuando tenga que interpretar sepa qué interpretar. No se preocupen si no se entienden porque vamos a ir explicándolo lentamente, vamos a irnos metiendo lentamente en este tema y se va a ir entendiendo más claro. El que presenta lo elaborado, entonces, es el paciente y su elaboración resulta así objeto de descubrimiento para el terapeuta. Yo no sé qué es eso. Yo con la técnica voy a ayudar al paciente a objetivar, a que se cuestione y a que interprete, pero es el paciente siempre el que interpreta. Por lo mismo, es muy respetuosa esta técnica de la percepción de la realidad que tiene el paciente. Y si en algo lo cuestiona, es el mismo paciente quien finalmente se cuestiona. ¿Cómo sería entonces este proceso? El proceso tiene básicamente 4 etapas. La primera es el proceso de ensueño. Yo voy a invitar al paciente a que se relaje, a que respire profundamente y que se permita imaginar un símbolo, una imagen. Imagen que puede ser, por ejemplo, vas a cerrar los ojos, respira profundo, hacemos la relajación breve y digo, y te vas a imaginar ahora, voy a inventar algo que no está en los símbolos, pero después vamos a revisar los símbolos, te vas a imaginar ahora que eres un árbol, como si fuera un test proyectivo, ¿se fijan? Y le voy a pedir que sienta como árbol,
que note sus raíces, que note sus ramas, que note si hay viento, si no hay viento, dónde está, qué hay alrededor de él. Él va a ir haciendo el ensueño, él va a ir viendo qué hay alrededor. Yo lo único que voy haciendo es preguntándole cosas para favorecer la experiencia sensible del paciente con esa imagen, cosa que vayan emergiendo en material inconsciente. Entonces, si él me dice después, mira, me imagino que soy un árbol con un hoyito y vive una familia ardilla dentro mío y me van comiendo y se van comiendo el árbol lentamente, pero el árbol igual le gusta, eso ya me va a hablar del paciente. Ahora, uno como psicólogo tiene muchas veces la tentación de decir, ah, si hay una ardilla comiéndose el árbol, significa que hay algo que lo está pudriendo por dentro, que lo va a matar. Y que probablemente un conflicto inconsciente con, anda a saber tú simbólicamente qué me representa a mí la ardilla. Pero eso un terapeuta simbólico no debe hacerlo nunca. El terapeuta simbólico solo debe observar, registrar todo lo que el paciente le dice, para después poderlo confrontar con el paciente y que sea el paciente que interprete. En la fase de interpretación lo que yo le voy a decir, que después de que hizo todo el ensueño como un cuento, como que hizo el relato completo del cuento del árbol, desde qué pasaba antes, qué está pasando ahora y qué pasa después, yo le voy a decir, bueno, ahora dime, ¿qué te representa el árbol? ¿Qué te representa la tierra seca, por ejemplo, o húmeda? ¿Qué te representa la ardilla que estaban dentro? La familia eran 3 ardillas, ¿por qué eran 3? ¿Qué te representa que sean 3? ¿Qué representa que vivían ahí? ¿Qué representa que se comen el árbol? ¿Qué representan los frutos del árbol? ¿Qué representan las hojas del árbol? ¿Qué representa el día nublado? ¿Qué te simboliza cada una de esas cosas? No sé, pongámosle que me dice, no, las 3 cositas que hay me simbolizan mi familia. El que estén dentro del árbol simboliza que de alguna manera mi familia se afirmaba en mí mismo. El que haya fruto en no sé qué sí me simboliza que yo siempre me he preocupado de tratar de alimentar a los demás, pero eso a veces me lleva en el descuido a mí mismo, etc. Y él solo va haciendo un análisis. Y una vez que termina de hacer este relato después de este cuestionario juntos, yo le leo lo que él interpretó. Mira, tú me dijiste que los 3 representan tu familia, que de alguna manera te demandaban, ¿no? ¿Qué es esto? Ahora, ¿qué sentido tiene para ti en tu vida? Entonces el paciente ahí comienza un proceso de insight, de darse cuenta. Pero un insight que más bien es una awareness. Porque no es un darse cuenta desde la cabeza, sino que es un darse cuenta desde el sentimiento, porque ya ha ido viviendo que es que esta ardilla se coma en el árbol. Ya ha ido viviendo el proceso quizás de sacar esas ardillas, de buscarles un mejor lugar, de dejar que el árbol sane. Y entonces cuando hacen interpretación, ya no es una interpretación solo racional, sino que también afectiva. Y esto le permite que irse conociendo lo auténtico, enfrentando y aceptándose. Es el símbolo el que lo confronta entre lo que él cree y lo que es. Es el símbolo el que lo confronta con sus miedos, no yo como terapeuta. Bien, vamos a dejar hasta aquí por ahora, para después poder trabajar un poco el tema este de los casos, ¿te parece? Pues si no,